Tu ayuda es importante para nosotros. Si estos espacios son de tu agrado, puedes ayudarnos realizando tu valiosa aportación en la siguiente cuenta que figura en pantalla. Hoy toca a los secretos, mitos y verdades de los nombres hebreos. Vamos a abarcar este tema. Agradecemos, en primer lugar, como dijimos, a Estudiantes Universales por hacer posible este espacio, a todas las personas que colaboran tanto en la difusión como en el sostenimiento del grupo. Vaya para ellos una bendición de próspero bienestar, plena espiritualidad, y por supuesto que en el ciclo 2025 nos vamos a ver una vez por mes también, avanzando sobre todas estas temáticas como lo venimos haciendo, absolutamente. Vamos a comenzar directamente, tenemos un video para comenzar. Während wir gekommen von Wien, speziell zu sehen, in Rebbe. Und die Frau hat nicht keinen jüdischen Namen, die Tate mit der Mama sind gehargert geworden in der Lage. Hat sie nicht keinen jüdischen Namen, was gebeten, ich wollte immer jüdischen Namen. Die heißt Susanna. Susanna, mein Name ist Shoshana. Shoshana. Thank you. Shalom. Pablo Parema, Zorkova Vajutepsulis. Ask about your name. I would like to have a Hebrew name. My English name is Marian. Marian, that is corresponds to the name Miriam. God will not bless you to use your name for longer, happy, healthy years. Sie In tut the das auch, Jewish way. Huh? Sie tut das auch, gute Sache. For not married. I'm completing my bris today, and I would like to ask the Rebbe for blessing in a Hebrew name. Yeah, that will give to have a happy year. What is your name, the regular name? What's My your regular English name name? is Jordan. My English name is Jordan. Jordan, then your case name Yarni. Sure Spain. Wenn sie geboren geworden hätten, in nicht gegeben einen jüdischen Nicht Namen. gegeben, ja. No. No, was ist Ihr Name, was ich hatte im Passwort, im Papier? Stephanie. Stephanie. Ja. Und sollte ein Name geben, die ist eine Sache verbunden mit Sorge. Von Sarah? Ja, das Wort Sorge, ich schreibe es mit einer Ness. Ja. Ja, aber es ist schon mit einer guten Ness. All right. Thank you, sir. Excelente. Lo que vimos en este video como introducción fue uno de los tantos y miles de videos que hay en YouTube de el Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, que todos los domingos, durante más de 10 años, en los años 70 y 80 y principios de los 90, se paraba en la central del movimiento Chabad Lubavitch, el movimiento más grande judío del mundo, y distribuía los billetes de dólar, como ustedes veían, cada uno que venía le daba $1 para que con esta forma impulsar y promover la tzedakah del mundo a cada persona, cualquier persona quería, y tenías esos instantes, esos segundos para preguntar algo al Rebbe, y mucha gente le preguntaba al Rebbe, daba un nombre hebreo, y al Rebbe enseguida le decía el nombre absolutamente. Esto es un ejemplo de cómo tzadikim, gente justa, gente sabia, puede ver en lo profundo del alma en forma inmediata y dar el nombre en hebreo de cada uno. Esto como para empezar el tema. Bien, obviamente que hubo miles de casos así, esto solamente es una selección de un video al respecto. Pero bueno, el tema, vamos directamente a explicar en qué se diferencia, cuál es la singularidad de los nombres en hebreo, del idioma hebreo, pero de los nombres en hebreo a las personas principalmente de acuerdo a la ciencia mística hebrea. Entonces, en primer lugar, voy a empezar a leer y explicar los textos, pero hablamos ya en la clase pasada y vamos a continuar hablando que el idioma hebreo bíblico tiene una singularidad frente a cualquier otro idioma, que en lugar de ser consecuencia de algo que tiene existencia visible, los seres humanos por consenso le dan un nombre. Si a esto lo llamamos termo y a esto lo llamamos jarra, o en otro idioma diferente, o en otras partes de Latinoamérica diferente, consensuamos, pactamos que esto se va a llamar así. A partir de que eso existe, le damos un nombre. O sea que el nombre de las cosas en el lenguaje convencional es una consecuencia de su existencia. Bueno, en el hebreo es al revés. Dios creó el mundo a partir de las letras hebreas. Es decir, el mundo, la existencia no estaba y Dios la llamó a ser, la convocó a partir del idioma. El idioma vino antes que la cosa. Por eso tienen un poder creador las letras hebreas y los nombres hebreos es un reflejo de su poder creador. De esto vamos a hablar.
obviamente está muy bien explicado en un libro clásico del misticismo hebreo, Sefer Yetzirah, el libro de la creación, con explicaciones de Rabino Kaplan. De esto también vamos a tomar. Libro fundamental, tiene 900 años el libro. Y en cuanto al significado de los nombres, declara el versículo en Génesis: Dios formó la tierra, de la tierra a cada bestia del campo y a toda ave de los cielos, y les trajo al hombre para ver cómo los nombraría. Y todo nombre que le dio a cada ser vivo, ese es su nombre. Lo primero que Dios hizo con su imagen y semejanza, con el ser humano que tiene reflejo divino, tiene un insuflo divino, tiene libre elección, tiene una parte de Dios en sí mismo, cualquier ser humano. Lo primero que Dios hizo con el primer ser humano es, lo convocó a que le dé nombres a las cosas. Y esos nombres fueron como fueron llamados. Es decir, que el ser humano, el primer hombre, primera mujer, primer ser vivo, detectaron la raíz espiritual de las cosas creadas, sea animales, plantas, y en base a eso le dieron un nombre. O sea, de acá vemos una segunda cosa. Los nombres en hebreo tienen un vínculo directo, íntimo, esencial, con los elementos que lo portan. A diferencia de cualquier idioma, por ejemplo el español, que la palabra, por caso, taza, está desvinculada del objeto taza. Hay una conclusión, hay una convención de que esto va a ser llamado taza. Pero en realidad no hay un vínculo esencial entre este elemento y la palabra taza. Podría ser otro elemento, de hecho en otros idiomas se llama de otra forma. En el hebreo es diferente. Y esto es lo que vamos a ir avanzando sobre el tema. Hay un nexo íntimo entre el elemento creado y el nombre que lo porta. El nombre que lo porta lo performa. Palabra en español, del dialecto moderno, que significa que a partir del nombre se van formando las cosas. No es que los nombres son consecuencia de, sino causa de. Esta performación o algo performativo tiene que ver con que a partir del lenguaje o de la dialéctica se van formando. Esto es así en la creación del mundo, como nuestros sabios explican que no fue Adán quien inventó el nombre de cada animal, sino que supo identificarlo. Es decir, no es que él inventó un nombre y le adjudicó un nombre a algo. Es al revés. Detectó el nombre esencial de cada cosa y lo reveló. O sea, cada elemento del mundo viene con un nombre. El ser humano, o aquellos tzadikim justos, como vimos a Rebe y otros más, pueden detectar, identificar cuál es el nombre que ya viene en el mundo, de personas y de cosas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, los nombres en hebreo, en realidad las letras que conforman esas palabras, por ejemplo, las letras que conforman la palabra en hebreo Or, luz, Aleph, Vav y Reish, que conforman en hebreo la palabra Or, que quiere decir luz, crea la luz. Consecuentemente, la luz tiene incrustada, imbuida, la energía divina, transformada en palabras, no son palabras audibles ni visibles, es la energía simbolizada en la metáfora palabra, dado que Dios no le habló a nadie, no había nadie para hablar y tampoco emitió sonido. Cuando decimos que Dios dijo, como dice el versículo, que haya luz, y hubo luz en Génesis al principio, no es que Dios habló con la palabra porque no tiene boca, ni le habló a alguien porque no había nadie, sino que es una automanifestación, igual que la palabra automanifiesta lo que está en el interior de una persona, pensando y sintiendo. Cuando una persona dice algo, sin dudas, en algún momento lo pensó o lo sintió. Si no, no hay modo que lo exprese. Si no, no sería una palabra humana, sería una onomatopeya. Sería un acto reflejo, como un acto de dolor. Ay, uy, hoy. Es un acto reflejo, no es una palabra. Cualquier palabra articulada por un ser humano, en algún momento, él la pensó o la sintió. Si no, no es propia. Por eso, cuando una persona se enfurece y habla, profiere insultos o palabras hirientes, es la verdad de él, no es la mentira de él. Después, claro, toma y su freno inhibitorio dice, no, retiro lo dicho, no quise decir, no, lo que dijiste es lo que exactamente sentís y pensás. Es que cuando se da cuenta y lo escucha, se asombra o se asusta o quiere moldear lo que dijo, pues ya está, tarde. Lo que disparaste. Lo sentiste y lo pensaste. Acá también. La palabra acá, divina, es una automanifestación de Dios respecto de eso. Es decir, que cuando Dios expresó, sacó de la nada absoluta algo, al ser creado, por ejemplo, la primera de las creaciones, que fue la luz,
hubo luz como consecuencia natural. ¿Y cómo lo hizo? A través de articular, después tenemos que explicar qué significa articular en Dios, las palabras or, luz. Es decir, que la palabra luz crea la luz. No estaba la luz y la creó. Así también en los seres humanos. Cada ser humano viene incrustado en su alma cuando Dios hace descender su alma dentro de su cuerpo. Incluso antes, cuando ese alma es convocada a bajar en ese cuerpo en determinado momento y lugar para la misión espiritual determinada, el cual el ser humano vino. De esto hablamos ya de diferentes clases. La misión general para cada ser humano, la misión individual y la superindividual de cada individuo en particular. Viene incrustado en su nombre eso. O sea, el nombre ya viene con el ser humano. Muchas veces, a veces sí, a veces no, se puede descubrir. El hecho de descubrir qué nombre uno porta naturalmente no cambia en nada su visión espiritual. O sea, puede saber o no puede saber, es distinto. El saber no le va a cambiar. Pero cada uno ya viene con un nombre, que es la codificación de base con el cual vino el mundo y la etiqueta espiritual con lo cual la energía divina pasa por él. Es decir, que aunque la persona sea consciente o no, ya tiene un nombre hebreo. Lo puede saber o no lo puede saber, no va a cambiar en nada de saber o no saber. Pero ese nombre en hebreo, que puede ser similar al nombre en hebreo clásico de personas o puede ser otra combinación de letras, pero las combinaciones de letras que dan vitalidad al ser humano son la etiqueta espiritual con la cual la energía divina viene e influye en él. Sea consciente de esto o no, y así también es para todos los seres creados, no solamente para seres humanos. O sea, como explicamos, lo que vemos del universo y del mundo es la interfaz visible. Detrás de la interfaz visible hay un código fuente. El código fuente está armado de letras y articulaciones divinas. Esas letras y articulaciones divinas es lo vivificante de cada elemento creado, sea una persona, sea un animal, una planta, o sea un ser vivo, o sea diferentes seres como planetas, etc. En el libro fundacional de la filosofía de Chabad, del Tanya, el libro Tanya, que tiene más de 226 años, Rabbi Shimon Zalman de Liadi explica cómo cada letra hebrea representa una energía divina determinada. Y el nombre hebreo de cada cosa contiene la combinación de energías divinas que la crea y la vitaliza constantemente, lo que explicamos recién. También es lo que define sus características esenciales. La sabiduría de Adán, del primer hombre, se expresó en el hecho que supo identificar el nombre o la raíz y esencia espiritual de cada ser vivo. Él detectó, tenía una sensibilidad especial, igual que todos los tzadikim, la gente justa y sabia, tiene una percepción especial, una susceptibilidad, fruto de su propio trabajo espiritual. No es magia ni que nació vidente ni nada de eso. Fruto de su trabajo intenso espiritual durante décadas, la persona se hace susceptible a percibir la raíz espiritual de cada cosa y detectar cuál es el nombre. Por ejemplo, la palabra Adam, que quiere decir terráqueo, o es el nombre del primer hombre, está relacionada con dos palabras hebreas. Por un lado, Adamá, tierra, y por otro lado, Adamela Elión, parecido al superior. La idea englobada es que el ser humano es una combinación de dos extremos. Por un lado, fue creado del polvo de la tierra, el aspecto más inanimado de la tierra, porque hay el aspecto vegetativo de la tierra. No, acá es el polvo de la tierra. El hincapié es el aspecto más inanimado, más inerte de la tierra, o sea, lo más bajo de lo más bajo. Y por otro lado, el ser humano tiene la posibilidad de parecerse al superior, imagen y semejanza divina, respecto de que tiene libre elección y su alma realmente es parte divina. Por eso, en la metáfora del versículo, su alma fue insuflada o soplada, es decir, extraída de un lugar mucho más interior del Eterno, alegóricamente, que la palabra, que es más exterior. Mientras que toda la creación fue a través de la palabra, la inyección del alma dentro del cuerpo fue a través de un soplido divino, alegóricamente, de un estadio, de una raíz mucho más interna, ulterior y profunda del Eterno hacia el ser humano, y eso se expresa con el ser humano en su capacidad moral de poder discernir entre bien y mal y la libertad de elección, como siempre explicamos. Las letras de la lengua sagrada, la sabiduría de Adán. Las letras, dijimos, construyen y dan vida a la realidad, tal como las letras codificadas en el ADN construyen y definen las características del cuerpo vivo. Vamos a traer un ejemplo y una similitud entre el ADN, o sea, el conjunto de cromosomas masculinos y femeninos que forman la estructura base de todo lo que es el ser humano, que sorprendentemente sabemos que el ser humano tiene ¿cuántos cromosomas? Ahora vamos a ver.
Los 22 cromosomas masculinos, junto con los 22 femeninos, definen 44 grupos de genes de la descendencia. Esto es parejo para todos los seres humanos, que son comunes a todos los cromosomas de la célula humana. O sea, tenemos el número 44. 44 en numerología hebrea, sabemos, y como estudiamos la clase pasada y vamos a seguir estudiando en las próximas clases, cada letra hebrea tiene asociada un número, que es muy interpretable y significable bajo la dimensión de estudio llamada gematria o cálculo numérico, que es una de las subsegmentos del estudio del hebreo en tanto idioma creativo. No el idioma comunicativo, sino del idioma místico hebreo, lo que estudiamos, y la dimensión mística del hebreo. El número 44 en letras hebreas se escribe con dos letras, Dalet y Mem, que significa sangre. Y sangre en hebreo se dice dam. Dam es nivel 44. Pero ¿qué pasa? Adam, persona, es dam, sangre, más Aleph. Aleph significa Dios. Alufos Elolam, el gobernante del mundo. Cuando a la sangre le metes el concepto de divino, es decir, al concepto de sangre, cuerpo, tiempo, espacio, ser humano, biológico, le introducís el tema del alma, lo espiritual, con eso tenés los dos puntos de Adam, que es un ser humano. Un ser humano es la mixtura de lo más bajo, polvo de la tierra, que dijimos antes, Adamá, tierra, Adam, Adamá, su simbología en la palabra hebrea, y también Adam como Adamea, aquel que se compara a Dios, aquel que se asemeja a Dios porque su alma es imagen y semejanza de él en su aspecto moral y en su aspecto de libre elección. De acá vemos, avanzamos un poquito más, que así como en el ser humano los cromosomas de sus células tienen un ADN que conforman toda la existencia y toda la información básica genética, así también el idioma, que es el creador de la existencia, el idioma hebreo, también tiene un nivel de 44, que a su vez tiene aspectos masculinos y femeninos, un día lo vamos a explicar. Los dos cromosomas sexuales adicionales del padre y de la madre se combinan, obviamente sabemos que hay 45 y hay uno que es combinado, para definir la característica de la descendencia, si es XX, sabemos. Y esto da como consecuencia el número 45, que es Adam, igual que los cromosomas. Entonces, a Adán, al primer hombre, le fue concedida la sabiduría especial para reconocer y formar la esencia natural de cada cosa. Entonces, hasta acá, resumiendo lo que dijimos, es el nombre de cada cosa creada y del ser humano especialmente. No es que es una convención que padre y madre le gustaron ese nombre, una persona le gustó ese nombre y se lo coloca y lo empieza a utilizar, sino en realidad ese nombre fue esencial en él, estuvo siempre en él, estaba oculto. Puede o no haber sabios que puedan descubrir, como vimos el video del principio del curso, el video del revés, que pueden descubrir, sacar de la raíz ese nombre esencial. También hay algunas pautas en los libros sagrados de la mística hebrea, que hay reglas y pautas para ayudar a describir, y esto se hace también, se puede hacer en forma individual y personal, ayudar a describir cuáles son los nombres más favorables y positivos de las personas de acuerdo a la sabiduría. Eso se hace en un marco de sesiones de consulta rabínica privada. Avanzamos. Obviamente que eso tiene lo mismo, tiene con su correlación con el nombre de Dios. Una de las primeras cosas que hizo el primer hombre es llamar a Dios con el nombre de Dios. Los diferentes nombres de Dios que aparecen en el Génesis: Elohim, creador de multiplicidad de cosas, creador de multiplicidad de cosas, Dios como creador y conductor del universo. Por otro lado, el nombre de 4 letras, Tetragrammatón, que significa eterno. De todo esto vamos a hacer una clase especial sobre los nombres de Dios. El nombre de 72 letras, de 42 letras, los 7 nombres sagrados. Todo esto vamos a hacer una clase especial, por eso hoy no vamos a dedicarnos a los nombres de Dios, porque para eso vamos a tener un espacio especial seguramente ya en el ciclo 2025. Lo marcamos solamente para indicar que así como el ser humano tenía la capacidad de llamar a las demás cosas creadas con un nombre porque descubrió su esencia esencial, su esencia natural, así también el ser humano, el primer hombre, el primer ser humano fue dotado de un tipo de sensibilidad espiritual y susceptibilidad para detectar los atributos divinos y llamar a Dios con ese nombre. Acá vemos solamente un adelanto. Los diferentes nombres de Dios no responden, obviamente, a diferentes aspectos de Dios, porque Dios no tiene aspectos, sino a diferentes roles con los cuales Dios se conecta con el mundo. El rol de juez de las criaturas, el rol de creador y conductor del universo, el rol de eterno piadoso,
el rol de Todopoderoso, diferentes roles con los cuales interactúa. Entonces, cada uno de los nombres diferentes de Dios invoca o convoca o evoca ese tipo de roles. Al igual que una persona que puede llamar a otra con su nombre propio y se está dirigiendo en forma personal e íntima, o con su nombre, por ejemplo, de título, doctor, por favor, venga. Cuando le dice a una persona, doctor, por favor, emita opinión, la persona de su estado infinitivo se coloca en su posición, actitud, compostura, rol de profesional y dictamina. Y cuando una persona lo llaman con algún tipo de nombre o rol o figuración, se coloca en la Kabbalah, se llama el tikkun, la corrección o la disposición en ese rol específico. Entonces, cuando una persona, o cuando se necesita invocar de Dios, su carácter de juez sobre toda la tierra, su carácter de benevolente, su carácter de padre, su carácter de rey, se invocan diferentes nombres para invocar diferentes roles que Dios ejecuta respecto del mundo. Todo esto lo vamos a ver en próximas clases. Volviendo al nombre de las personas, avanzamos. Está escrito en los libros sagrados que el nombre con que la persona es llamado constituye su alma y su fuerza vital. Esto significa que cuando el alma habita el cuerpo, le trae vitalidad a través del nombre. Dijimos que el nombre es como una interfaz entre el mundo espiritual y la persona. Entonces, todas las emanaciones, las energías de Dios hacia el ser humano, independientemente positivas o negativas o de qué índole sean, pasan a través del nombre. Esto puede ser en forma totalmente inconsciente, no cambia nada absolutamente que la persona sepa o no sepa, ¿sí? Sino que funciona así. Obviamente está explicado en el libro Tanya que citamos, el capítulo 1 de la segunda parte del Tanya. El Tanya tiene 5 partes diferentes el libro. La segunda parte, que tiene 12 capítulos, llamados Shar Aihud Emuná, el portón de la unicidad y la fe, el portón para la comprensión de la unicidad y la fe divina, un ensayo magistral sobre estos temas que estamos hablando y otros más, sobre la unidad divina y sobre cómo desarrollar la convicción certera desde el punto de vista más intelectual de la Kabbalah, algo muy fuerte, que el Rebbe de Lubavitch, justamente que citamos antes y vimos el video, indicó a todos los no ágidas estudiar, especialmente, y sin duda el año que viene vamos a hacer una serie de clases sobre esa parte del Tanya específicamente, porque está escrito en un lenguaje muy complejo, en una fraseología mística, talmúdica, que para el recién iniciado le es totalmente inaccesible. Vamos a hacerlo accesible. Eso lo vamos a hacer el año que viene seguramente, en algún marco. En el primer capítulo del libro Tanya, se explica que para todas las cosas creadas del universo, el nombre hebreo por las cuales son llamadas constituye, tras progresivas etapas de descenso, la expresión literal de las 10 aserciones con las cuales el mundo fue creado. Este descenso ocurre a través de los sucesivos intercambios y uniones de las letras de 231 permutaciones hasta que eventualmente se corporizan en una persona para darle vida. Voy a explicar básicamente. Realmente parece muy complejo y muy críptico, pero bueno, el libro es críptico. El tema es así. Cuando Dios en la creación, en el Génesis 1, llamó a la existencia diferentes elementos, que sea la luz, que sea el agua, que sea los continentes, el aire, los vegetales, los animales, el ser humano, creó elementos muy generales y después subsegmentos y subsegmentos. El tema es así. Dijimos que Dios crea a través de la palabra. Imagínense algo tan... la palabra que me sale es mágico, pero no es mágico. Algo tan sobrenatural como lo siguiente. Imagínense que yo tengo un juego de letras, tengo cubos con letras. Y ese cubo de letras me permite configurar todo tipo de combinaciones de palabras. A, B, C, D, D, A, C, B, J, H, I, J. Todo tipo de combinaciones. A mayor cantidad de letras, mayor cantidad de combinaciones posibles. Algo similar hizo Dios en la creación del mundo. Combinó las letras Aleph, Vav, Reish y formó las letras Or y se creó la luz. Ahora, esas mismas letras puede combinarlas de diferentes formas, no solamente en su orden 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 3, sino también en 10 categorías que las letras hebreas tienen interpretables. Lo vimos un poco en la clase pasada. El nombre de la letra, la forma de la letra, el sonido de la letra, el valor numérico de la letra y diferentes aspectos que cada uno de esos combinados
logra un subsegmento. Imagínense una cosa. Tenemos un elemento, por ejemplo, un termo, que está hecho obviamente de plástico. Uno puede preguntar, ¿el plástico este acrílico de dónde surge? Surge seguramente de una materia prima llamada caucho. ¿Ese caucho de dónde surge? Surge de otra materia prima llamada petróleo. ¿De dónde surge el petróleo? De otra materia prima llamada animales fosilizados y elaborados, mezclados con todo tipo de químicos y todo tipo de procesos que derivan en una materia prima y esa materia prima deriva en otras hasta llegar a este plástico. O sea, de cada elemento creado podemos ver su raíz próxima, su anterior, hasta la primera. El ejemplo que trajimos en la clase pasada fue, tomemos cualquier cítrico, por ejemplo, una naranja. Esa naranja incluye una semilla, un tallo y flores eventualmente. Las flores y las semillas posteriores darán frutos posteriores. Pero a su vez su cabito y su raíz indican de su padre y madre genéticos, el aspecto femenino y masculino de la planta que lo originó. A su vez esa planta que lo originó, ese árbol, tiene otros padres genéticos, si quieren decirle. Y así podemos ir hasta para atrás. El padre del padre del padre del padre genético de la naranja es el primer naranjo que Dios creó en el momento de la creación. Y ese primer naranjo se creó con combinaciones de letras divinas. Obviamente que el tema es muy profundo y extenso y el modo de combinar las letras está muy bien explicado. En muchos libros, muchos sabios se dedicaron a explicar. Por ejemplo, Rabbi Yehuda Liboe, un gran sabio del medioevo, escribió decenas de libros monoteístas, en muchos libros está explicado. Obviamente, Sefer Yetzirah, el libro de la creación, y otros más. Es un tema en la Kabbalah puntualmente. Esto con respecto a todo lo creado. Respecto al ser humano, mucho más esto. Vamos a ir entonces, así como el ser humano no es que fue creado como un ser vivo y después le dieron un nombre. Es al revés. Apareció su alma antes de bajar al mundo con un nombre ya prefijado y eso fue inyectado en el mundo. Obviamente que ese nombre original puede o no ser similar al nombre de pila artístico, si quieren decirlo, el nombre que la gente lo conoce. Eso es indistinto. Igual que en una fábrica que fabrica cualquier elemento, por ejemplo, zapatos. El zapato tiene un número de artículo 2580, J, que ese nombre le sirve a los fabricantes para indicar de qué material está hecho, qué tamaño, qué partida. Cuestiones que los fabricantes saben. Pero obviamente que es muy difícil comercializar un zapato con ese nombre, 258J. Te tiene que poner un nombre amigable, un nombre más marketinero. Entonces le ponen, ¿sí? Super Confort, por ejemplo, zapatos Super Confort. Acá también, en el nombre que una persona porta visible, es una secuela, o una a veces precuela, pero una secuela del nombre original que puede o no ser sabido por la persona que lo porta. Pero ese nombre original, que el alma bajó al mundo, es el vehículo por el cual llevan todas las energías espirituales a este mundo, de esa persona. Es por eso que hay tanta intimidad entre el alma de la persona y su vida con el nombre que porta. Vamos, esto es en general explicamos, la primera parte es la más conceptual y fuerte, vamos al ejemplo más práctico. Vamos directamente a hablar de los nombres de las personas y sus influencias. En la Torah encontramos también en los profetas y después en los libros de los sabios, ¿sí? Del primer templo, del segundo templo, y en los libros del medioevo, de la antigüedad, del Talmud hasta nuestros días. Siempre que hablamos de Torah, Torah es el título general para la enseñanza divina, que no se acaba solamente el Pentateuco o la Biblia, sino que continúa la Torah en su desarrollo en la época del primer templo, segundo templo de Jerusalén y después en la época de la antigüedad, del medioevo, la modernidad, hasta el día de hoy. Constantemente se está reescribiendo y reinterpretando todos los versículos y todos los textos y todas las leyes de los sabios. Todo eso es Torah. Cuando hablamos de Torah hablamos de todo eso, no solamente del libro Pentateuco, del libro la Biblia, no es eso. Encontramos, sí, puntualmente en el libro del Pentateuco, muchos nombres personales cuyo significado sí está explicitado. Vamos a ver ahora diferentes nombres en hebreo de diferentes clasificaciones, que la Torah da la explicación del nombre. Muchas veces la misma Pentateuco dice qué quiere decir cada cosa. Muchas veces otro libro de otros sabios explican eso. Pero sin dudas hay un vínculo y una simbología entre el nombre en hebreo y la persona que lo porta, y su función espiritual y práctica.
Encontramos en el Torá muchos nombres personales cuyo significado está explicitado. Entre ellos, por ejemplo, los patriarcas Abraham. Abraham, la Torá dice, padre de multitud de naciones monoteístas. Abba Mongoim. El versículo mismo lo dice en Génesis 17:5. Itzhak, que quiere decir risa y sonrisa, alegría. Jacob, tomado del talón. Israel, por otro lado, no lo dice acá el texto, pero Israel quiere decir aquel que gobierna con Dios, o el ministro de Dios, eso quiere decir Israel. Las 12 tribus, cada uno de los nombres de las 12 tribus. Yehudá quiere decir agradecimiento, etcétera. Cada nombre está muy bien explicado en Génesis, en la creación, en la conformación de cada una de los 12 hijos que eran las 12 tribus, en Génesis 29, 30 y 35. Entonces, una clasificación de nombres hebreos es cuya la Torá o los profetas o los sabios explicaron qué quiere decir. Otro, hay nombres personales que son nombres de animales, como por ejemplo Arié, león, o su deformación, ahora vamos a ver, Ariel, león de Dios, que quiere decir, que refiere a muchas cosas, como vamos a ver después en el versículo. Zeb, lobo, Tzvi, siervo, que tienen su origen en las bendiciones con las cuales nuestro patriarca Jacob bendijo a sus 12 hijos. Al final del libro de Génesis, en la Torá, antes de Jacob morir, a cada uno de los 12 tribus le da un nombre y explica ese nombre, vinculándolo a un tipo de animal, donde alguna característica de ese animal corresponde a esa persona y a la tribu, al mini pueblo dentro del pueblo de Israel que iba a encabezar esa tribu. Por ejemplo, Yehudá, el hijo de Jacob, Yehudá, iba a ser cabeza de la tribu de Yehudá. Y a Yehudá lo grafica como un león. ¿Por qué un león? El versículo lo explica. Después vamos a explicar un poquito más puntualmente de Yehudá, de Ariel. Pero, por ejemplo, la misma Torá nos explica el origen de los nombres también respecto de los animales. El vínculo entre uno y su nombre personal es tan profundo que al cambiar el nombre se puede cambiar el destino. Esto ya vamos a explicarlo. No es que es mágico ni automático, esto no existe. Sino que después de un cambio muy íntimo personal, el cambio de nombre puede ayudar en esto. Eso no quiere decir que empieza con ahí, quiere decir que termina con ahí. Eso lo vamos a explicar. Como Abraham con Abraham, después que Abraham fue difusor del monoteísmo, primero todo se volvió monoteísta. Abraham era idólatra como todos y descubrió el monoteísmo a través de su razón y empezó a difundir monoteísmo después de 35 años y después de toda la tarea espiritual que hizo de profundización del tema y de difusión del monoteísmo. Ahí Dios le cambia el nombre. Lo mismo a Sarai, a Sara. O sea, el cambio de nombre es consecuencia de un proceso, no es un acto de única vez que va a cambiar algo, sino es la consecuencia de todo un proceso. Podríamos decir lo mismo como el título de una profesión de una persona. El título doctor, rabino, lo que sea, aparece después de un proceso de estudio, prácticas, exámenes, etc. No viene, me pongo el título y soy. No, al revés. El título viene a reflejar todo un proceso y una, eventualmente, nombramiento, matriculación, ordenación, como quieran decir. Clasificación de los nombres hebreos. Pueden ser nombres bíblicos, o sea, nombres mencionados en los 5 libros de la Torá, los profetas y las escrituras, eso puede ser. Nombres talmúdicos, que son nombres, se consideran hebreos en tanto de la tradición espiritual de la Torá. Por eso dijimos antes, no es solamente nombres bíblicos, nombres de la época del Talmud, nombres que el pueblo judío adoptó, como vamos a ver un ejemplo, me adelanto. El nombre Alexander, o Alejandro en su derivación, Alexander, refiere dentro del pueblo judío, tiene ya más de 2300 años. Refiere, obviamente, que Alexander Mogdón o Alejandro Magno, que fue un noágida prominente, excelente, permitió al pueblo de Israel construir el segundo templo y habitar en la tierra de Israel después del exilio. En ese año, hace 2300 años, en la época de Esdra y Nehemia, los últimos líderes del Tanaj, los escribas, el pueblo de Israel decidió que todos los varones que iban a nacer ese año van a ser llamados con el nombre de Alexander. ¿Te das cuenta que el nombre Alexander, si bien en su origen no parece hebraizado, sí fue adoptado por el pueblo de Israel para ser parte de su nombre espiritual? Entonces, dentro del nombre hebreo no quiere decir que estén en idioma hebreo solamente. Pueden ser en otros idiomas, también arameo, yiddish, donde el pueblo judío los toma y los espiritualiza, si querés decirlo así. ¿Bien? Nombres en los cuales están en la naturaleza, como el mundo animal. Algunos de ellos también aparecen como las escrituras, como Java, Rachel, Débora, Tzipora, Yoná. Voy a explicar. Java quiere decir, viene el lenguaje vida, Rachel quiere decir oveja, Débora quiere decir abeja, Tzipora quiere decir pájaro,
Yoná quiere decir paloma. Cada uno de ellos tiene alguna similitud y algún mensaje espiritual determinado. Yoná, paloma, tiene que ver con el vínculo íntimo entre el ser humano y Dios. Ya que la paloma, en su cortejo, se observa, el que vio el cortejo de las palomas se miran cara a cara, ojo a ojo. Ningún ser vivo, fuera del ser humano y la paloma, se miran en su cortejo cara a cara. La paloma tiene una cara triangular y las dos palomas, indicando que Dios y la persona tienen un vínculo, imágenes y semejanzas como un Maguen David, una estrella de David, dos triángulos que se unen y se miran cara a cara. Eso es una característica humana únicamente, no animal. Es por eso que el nombre Yoná tiene su significancia. Por ejemplo, así cada uno de los nombres tiene su significancia. Hay también nombres de reino animal no mencionados en la escritura, como nombres de personas como Ariel, Zeb, Tzvi, ya lo vamos a explicar. Nombres que se encuentran en la naturaleza, en el mundo vegetal, avanzamos un poquito, como por ejemplo Tamar. Tamar, que quiere decir palmera datilera. Esto implica erguido y recto, o sea que no se prosterna, sino monoteísta absolutamente. La palmera datilera recta indica que no se prosterna ante la idolatría, sino se mantiene firme y no se subsume en la idolatría, por ejemplo, monoteísta. Eso se grafica, se ilustra con la palmera datilera. Shoshaná, la rosa, que la rosa original tenía 13 pétalos, indicando los 13 atributos de misericordia divina. Y así podemos traer un montón de nombres que incluyen el nombre de Dios dentro de ellos, como por ejemplo Yehiel, que quiere decir que Dios viva, o Ariel, que quiere decir el león de Dios, etcétera, etcétera. Nombres de ángeles. Sobre el tema de los ángeles, qué significan y cuál es su significancia, pueden ir a YouTube, la clase que vimos sobre ángeles, y explicar que no tiene nada que ver con la concepción clásica de los ángeles, es otra cosa, son energías divinas diferentes. Como por ejemplo, Mijael, Gabriel, Uriel. Nombres secundarios en lenguajes o dialectos judíos, como ser el yiddish o el ladino, centroeuropeo o judeo-español, como por ejemplo Herschel, Mendel, Estrella, Fortuna, que a veces están junto con el nombre principal, aunque ocasionalmente solos. O sea, son nombres que el pueblo judío adoptó y son generalmente traducciones de los nombres originales en hebreo, que muchas veces por la prohibición de portar nombres hebreos, por la discriminación y por la persecución que había, no se podía portar. Consecuentemente se ponían nombres supletorios en esos idiomas, pero fueron como espiritualizados también. Siempre refieren a conceptos judíos, como ejemplo estrella o chantal, que quiere decir estrella o sterna. Una de mis hijas se llama sterna, que refiere a estrella o sterna o chantal, refiere a la bendición divina a los patriarcas, que el pueblo hebreo será luminoso, numeroso y brillante, como estrellas, y serán orientadores de las naciones. Así como la estrella sirve para orientarse, así también el pueblo de Israel tiene la función de orientar y ser luz para las naciones. Otros de los nombres hebreos derivan de minerales o vegetales, como Shoshaná o Moshe, que quiere decir extraído de las aguas, el concepto del agua en la Kabbalah, o Shoshaná rosa. Personajes o ángeles, por ejemplo, Shlomo, que en el versículo mismo, que Dios quería que el templo de Jerusalén sea construido por el hijo del rey David, Shlomo, porque paz había en sus días. Shlomo deriva para Shalom, paz, y Shalem, íntegro, por ejemplo. Nombres que derivan de emociones abstractas, por ejemplo, Simha, Nehama, alegría, consuelo. Al escoger un nombre para un hijo, estamos encaminando sus características a cierto rumbo, podemos ayudar a una persona que hay varios ejemplos más, después vamos a traer, pero quería dar que puedan preguntar también. Cuando una persona, voy a la parte práctica, una persona, ante la pregunta, una persona no es judía, ¿puede adoptar un nombre hebreo? La respuesta es sí, adoptar puede, no tiene prohibido. ¿Qué efecto tendría? Efecto directo, ninguno. Efecto emocional para la persona, sí. Se siente más cómodo con ese nombre. Puede marcar un parteaguas. Mucho tiempo fue capaz que el líder idólatra y usaba un nombre, ahora quiere darse a conocer como que es un líder monoteísta o una persona monoteísta y puede adoptar un nombre hebreo. Es válido. Hace falta que ese nombre, ¿cómo se hace para adoptar ese nombre? No hace falta ninguna ceremonia, ninguna práctica. Solamente empezar a difundir que se llama con ese nombre y que la gente lo llama con ese nombre. O sea, natural, más natural posible. Hace falta que hacer un trámite ante el gobierno, ante el registro civil o registro de las personas para hacerlo. No hace falta. Si quiere hacerlo, puede hacerlo. No hay ningún problema. De nuevo, ¿qué efecto espiritual puede tener? Ninguno. ¿Qué efecto emocional o conceptual? Sí, muchos.
¿Qué es eso que el Talmud dice que el cambio de nombre cambia el destino de una persona? Sí, eso es después de un montón de cambios antes. La persona hace teshuvá completamente, o sea, abandona totalmente la idolatría, practica el código Noachia, y esto no va a pasar antes de 2 años de estudio, porque el código Noachia entero hace falta estudiarlo 2 años. Es imposible que lo cumpla entero si no lo estudia entero. ¿Cómo va a cumplirlo? Y para eso hace falta 2 años. Vean ustedes, nuestro curso de leyes Noachia tiene 200 clases, estamos en la clase 90, llegando a las 100. Ya hace 1 año y medio que estamos estudiando. Después de todos esos cambios, el nombre es el final del proceso. No empieza por ahí. ¿Qué es eso que el pueblo de Israel por un lado y también los noágidas eventualmente cuando hay una enfermedad quieren cambiar el nombre? Está muy bien cambiar el nombre, pero no tiene efecto. El efecto tiene cambio de conducta. Ese cambio de conducta. Esto es lo que dicen los sabios en el Talmud, está traído también en el libro que siempre citamos, el libro del conocimiento de Maimónides, en las leyes de Shuvá, de hecho lo citamos también la vez pasada también. Cuando la persona cambia de lugar, de entorno, no de lugar físico, sino de entorno social, empieza a abandonar entorno de chusmerío, de promiscuidad, de idolatría, y empieza a adoptar un entorno sano, un entorno monoteísta. Y empieza a practicar el monoteísmo y todas sus leyes. A partir de ahí, el cambio de nombre viene a expresar todo eso, no viene a provocar todo eso. Se sugiere que la persona cambie de nombre. Es muy individual y muy personal, que la persona haga lo que sienta y lo que crea que tiene que ser correcto. Lo principal es cambiar de conducta, eso sí. Y bueno, hay mucho más, pero bueno, después si quieren vamos a dar, hay una lista de nombres, parcial obviamente, los nombres judíos son nombres en hebreo, son cientos de miles, hablamos de los cientos de miles. Pero vamos a dar una lista para que puedan tener, si quieren, para inspirarse, solamente una lista de, ahí vemos a un nombre, ahí dijimos Alejandro Magno. Bueno, Alter significa viejo, quiere decir que si un niño nacía enfermizo, se le da ese nombre Alter como bendición para que lo contrario, ¿sí? que llega a estar viejo, digamos, como un buen augurio. Bueno, Amram fue el padre de Moshe, significa nación poderosa. Ariel significa no solamente el león de Dios, sino que Ariel significa varias cosas. Significa, por un lado, el formato del templo de Jerusalén era como un león agazapado. Obviamente que el símbolo del pueblo de Israel, la tribu de Judá, la tribu mayoritaria es el león. Gur Ariel Judá, cachorro de león será el pueblo de Israel. Por eso la figura en los diferentes templos, en las cortinas de los rollos de la Torá con el león. También habla de la ciudad de Jerusalén en general y de muchas cosas más. Hay muchos nombres, también podemos pasar más adelante el nombre de mujeres, etcétera, etcétera. Significado de los nombres. Batia, ahí está, Batia, que fue la hija del faraón, una noágida practicante increíblemente. Batia quiere decir hija de Dios. Era la hija del faraón que rescató al nombre a Moshe del río Nilo. Obviamente que todo el Tanaj y todas las escrituras está lleno de noágidas practicantes. Que sería bueno que el noágida tome esos nombres. Voy a decir, por ejemplo, bueno, los grandes justos de las naciones y piadosos de las naciones, como Raúl Wallenberg, por ejemplo, o otros más, qué sé yo, hay un montón. Si ustedes van a ver, hay más de 26.800 justos de las naciones reconocidos por el Museo de la Shoah y el Museo del Holocausto, y también noágidas modernos, prácticos, que salvaron judíos, salvaron a personas del exterminio por el solo hecho de ser judías, personas noágidas, no judías. Así también cualquier persona justa que apta se puede llamar con ese nombre y es apto de llamarse. Pero bueno, el tema es muy amplio, hoy solamente dimos un pantallazo general, y ahora sí, volviendo a agradecer a Estudiantes Universales, de Mías, Yocheved y a todos, dejo abierto el micrófono para preguntas, consultas y comentarios. Recuerden, tenemos programados para el año que viene no solamente diferentes clases mensuales, sino también actividades prácticas, tanto presenciales como virtuales en los grupos noágidas educativas. Para eso es muy importante que ustedes sean partícipes activos. ¿Cómo? Enviando su generosa colaboración a Estudiantes Universales. Ahora vamos a dejar los datos para que envíen su generosa colaboración, donativo económico, para que esto sea posible y que este mensaje de la luz de la Torá y este estudio profundo llegue a cada uno en forma más activa y en forma más presente a través de todas las redes sociales, a través de todas las clases que estamos haciendo y actividades especiales. Así que envíen su generosa colaboración para que esto sea posible. Ahora sí quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios.
Tu ayuda es importante para nosotros. Si estos espacios son de tu agrado, puedes ayudarnos realizando tu valiosa aportación en la siguiente cuenta que figura en pantalla.